Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, trabajando los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030 y en especial el ODS número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Haciendo qué con los ODS? Buscando darle contenido propio, el contenido que nuestro país necesita para desarrollar, para trabajar cada uno de estos ODS y que nos sirvan de reflexión en cada uno de los temas. En el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, hoy vamos a hablar de temas tributarios y para eso realmente tenemos un invitado muy especial que es Santiago Montoya. A Santiago Montoya ya le vamos a dar la bienvenida, pero yo quiero referenciar que Santiago, además de contador y licenciado en Administración de Empresa, fue recaudador de impuestos de la provincia de Buenos Aires y el diseñador, yo diría el creador de lo que es hoy ARBA desde hace un tiempo a esta parte. Santiago, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto de acompañarla. Bueno, muchísimas gracias. Santiago, hay un par de cosas, sé que hablar de derecho tributario es complicado porque, bueno, generalmente es un lenguaje bastante difícil, pero yo quiero que nos cuentes, vos en algún momento comentaste que para poder diseñar o para poder hacer una transformación tributaria, lo primero que tenemos que hacer es ver qué Estado queremos. Y mi pregunta tiene que ver con que, si se quiere, en la reforma del año 94, reforma claramente, esbozamos un tipo de Estado que queríamos y para eso mencionamos también que necesitábamos una modificación de la ley de coparticipación federal de impuestos que debía cumplirse, sancionarse, conveniarse entre las provincias en el 96. Bueno, entonces desde el año 96 estamos prácticamente sin ley de coparticipación, con lo cual, ¿cómo se hace para cumplir con los fines del Estado si efectivamente la norma básica de distribución de impuestos no ha sido sancionada aún? Queremos tu reflexión en esto, Santiago. Bueno, lo que ocurre es que en realidad esto, bueno, sí es un tema muy grave y es un síntoma de la situación de desorden y de la falta de planificación que ha caído el Estado argentino. Vamos a partir de la base de que organizar un sistema de abastecimiento financiero para el Estado, es decir, un sistema impositivo, un sistema tributario, es una tarea tremendamente compleja y de la forma en que se reparten los impuestos a lo largo de la historia de la humanidad está plagado de ejemplos de revoluciones y de situaciones de revueltas que han terminado con muchas vidas humanas y por supuesto con conflictos entre Estados y con procesos de ruptura. De hecho, Estados Unidos, digamos, tuvo su origen en la famosa guerra del té, que no era otra cosa que un conflicto sobre a quién había que pagarle impuestos para importar el té, digamos, en Estados Unidos. Ahora, en el caso argentino, el tema impositivo que es tan serio, lo vemos que la Constitución argentina original ya le asigna a las provincias los impuestos directos y a la nación los indirectos. Posteriormente, digamos, también hay casos internacionales donde en la Franja de Gaza los palestinos piden pagar los impuestos porque eso le da derecho de ciudadanía, porque de hecho la Constitución argentina da la ciudadanía política, donde nos dice, bueno, pertenecemos a la Argentina, tenemos derecho a transitar libremente, una cantidad de derechos que nos dan a hacer todo lo que no está prohibido está permitido, pero también nos da un concepto de ciudadanía fiscal que nos dice, bueno, tienen que financiar el Estado tiene derecho a poner estos impuestos que son los directos e indirectos que había mencionado antes. Entonces, aquí llegamos al punto. Cuando yo tengo los impuestos, tengo que decidir qué impuestos cobro, a quién se los cobro, cómo los calculo y posteriormente cómo los reparto. Pero no hay que perder de vista de que un sistema impositivo tiene un fin fundamental y tiene dos, digamos, podemos decir, requisitos secundarios. Pero el fin fundamental es abastecer el presupuesto público, es decir, pagar los gastos del Estado. Ahora, la pregunta es ¿de cuál Estado? Porque una de las cuestiones que es importante comprender es que organizar un sistema impositivo y ponerlo en régimen es una tarea que a muchas naciones les lleva décadas, les lleva gran parte de su existencia.
En el caso argentino, digamos, no somos excepción, somos todavía una nación relativamente joven, pero lo que es muy difícil de absorber son las variaciones violentas en el tamaño del Estado. Veamos, por ejemplo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio obligado a poner impuestos extraordinarios. Por ejemplo, lo que sería el impuesto a las ganancias argentino, lo llevaron a un nivel del orden del 90%, 95%. Por supuesto que en una interpretación resentida de esto sería: no queríamos que las empresas ganen con el esfuerzo bélico, pero no es una interpretación resentida. El problema es que fue tal la explosión de gastos que tuvo esa nación para poder pagar, como se entiende, el esfuerzo bélico, que no hubo otra alternativa que expandir todas las fuentes de ingresos. Las naciones, cuando están, por ejemplo, en una guerra, muchas veces emiten, digamos, bonos extraordinarios para el esfuerzo bélico. Hay muchos ejemplos de esto que se pueden encontrar por internet. En el caso argentino, nosotros el esfuerzo bélico en que nos encontramos es el esfuerzo para tratar de combatir la situación en que ha ido cayendo paulatinamente la Argentina. Pero lamentablemente la Argentina lo ha hecho, que es una situación de enfrentar la pobreza, la marginalidad social. Lamentablemente nosotros en Argentina no hemos entendido que este tipo de esfuerzos solo se pueden sostener de manera transitoria, así como Estados Unidos entró, me parece que en 1942 en la guerra y estuvo durante 3 o 4 años en guerra. En el caso argentino, alguien en algún momento no entendió que si íbamos a empezar una guerra contra este tipo de fenómenos, podía ser un esfuerzo transitorio que se podía financiar durante 2, durante 3, durante 4 años, durante 5, pero a partir de ahí no se puede someter a ninguna economía a un esfuerzo permanente de semejante tamaño, al riesgo de paralizar, sofocar la economía, enmarañarla toda con impuestos y regulaciones y finalmente terminar haciéndola colapsar, que es el proceso en que se encuentra la economía argentina hoy. Un esfuerzo bélico solamente se puede sostener por definición en un tiempo corto. Fíjense ustedes, me gustaría que con la audiencia lo piensen, que cuando fue la Guerra Fría, un esfuerzo también donde no se tiraron con balas de cañones, pero fue una guerra, y esa Guerra Fría, ¿quién la ganó? La ganó el que soportó durante más tiempo y más entera su economía y sus finanzas, el esfuerzo de los gastos que representaba esa carrera armamentista. Entonces, esa carrera armamentista la perdió la Unión Soviética, implosionó la Unión Soviética, colapsó la Unión Soviética, cayó la Unión Soviética y se desparramó en lo que hoy es la Federación Rusa, pero Estados Unidos, digamos, que logró ganar esa Guerra Fría. De todas maneras, digamos, para poder terminar de ganar la Guerra Fría, Ronald Reagan hizo una reforma impositiva que se basó en reducir fuertemente la carga tributaria. ¿Para qué? Para poder hacer que la economía reaccionara con mayor vigor y de esta manera darle la estocada final a la economía de la Unión Soviética, que estaba maltrecha. Esto quiere decir que lo que nos viene pasando a nosotros, Lali, desde el año 96, sin poder definir el Estado que vamos a tener, cómo vamos a financiarlo y, por supuesto, en la parte de la coparticipación, cómo vamos a distribuir los recursos, en realidad es un tema absolutamente central que es a mi juicio, de la manera en que yo lo veo, no tener claro cómo repartimos los impuestos, digamos, entre los distintos niveles de Estado argentino. A su vez eso condiciona las coparticipaciones secundarias entre las provincias y los municipios. Es evidentemente tener un poquito el riesgo perdido como nación. Vuelvo a repetir, nadie puede soportar, no hay en la historia mundial una nación que haya podido soportar un esfuerzo bélico de una magnitud de 10 o 12 puntos del PBI. En el caso argentino, la verdad que sé que me estoy quedando corto con el cálculo. ¿Por qué lo hago? Porque son en realidad 14 o 15 puntos, pero yo considero que siempre una nación tiene que tener algunos puntos del PBI para políticas sociales. Yo creo que, por otro lado, digamos, dado que yo, digamos, tengo un pensamiento peronista, digo que siempre vamos a tener que darle una mano especial desde el Estado al que más necesita, pero eso no puede pasar de una magnitud tolerable. Si lo vamos a mantener como política de Estado permanente,
no puede ser algo que ahogue el resto de la economía. Y bueno, Lali, y también, el problema es cuál es el tamaño del Estado que vamos a financiar. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Claro, porque ahí te quería preguntar, en términos de ciudadanía fiscal está muy claro el concepto que nos estructuraste y nos explicaste, porque claramente cada uno de nosotros recibe su ingreso, su sueldo, lo aplica para vivir, para sobrevivir, etcétera, y lo aplica también para colaborar con el sostenimiento del Estado. Pero en términos de ciudadanía fiscal, ¿hasta dónde, salvo por un hecho extraordinario como la pandemia, alguien puede, digamos, bancar, sostener o querer mantener medidas compensatorias que deberían ser excepcionales, ¿no? En términos de solidaridad social, estamos pasando por un momento de pandemia, entonces las medidas compensatorias bienvenidas, pero después hay un montón de políticas públicas que son políticas activas más que nada de beneficencia, ¿no? Que no están siendo de desarrollo productivo del país o que no sirven para eso, que son las que me parece que molestan a quien tiene demasiada carga tributaria. Y eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se está sintiendo esa reacción del ciudadano que dice, bueno, che, mis impuestos aplíquenlo a una definición estratégica concreta de para dónde vamos, de cuándo salimos de esto, de cuánto falta para, pero no me pidan más carga tributaria, no me pidan que siga soportando este sostenimiento de un Estado benefactor, si se quiere, ¿no? Bueno, Lali, la realidad es que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido conflictos siempre por este tema, porque hay que comprender de que, si bien los que estamos en las políticas públicas comprendemos perfectamente que hay un valor agregado del Estado en proveer, digamos, el acceso a la civilización, en el marco de la cual los privados hacen sus negocios. Es decir, si nosotros estuviéramos todavía en la época de los malones y de las boleadoras, sería muy difícil que funcionara, qué sé yo, Mercado Libre, ¿no es cierto? Porque sí. No habría forma de llevar adelante un negocio. Y eso, por supuesto, que tiene un costo que hay que pagarlo. Ahora, al igual que en muchos otros casos de la naturaleza, hay que tener claro que existe un equilibrio natural de las cosas y existe un nivel de imposición y de presencia del Estado a partir del cual la conducta se hace depredadora. ¿A qué le llamo con depredadora? Cuando, digamos, hay una especie dominante, que en este caso es la especie que tiene el poder de legislar, es decir, que sabe que puede legislar y se pregunta pocas veces si debe legislar semejantes legislaciones tributarias, pero que de repente, digamos, empieza a perder de vista cómo puede razonablemente, digamos, el actor fundamental de la economía, y es aquel que trabaja, aquel que produce, a partir de qué punto se pierden los incentivos para continuar con la actividad. ¿En qué sentido? Si deja de ser negocio, hacer negocios lícitos en Argentina,
porque la carga tributaria legal formal supera los niveles que resultan tolerables, entonces la economía se empieza a pagar de a poco, que es lo que está ocurriendo en Argentina. La economía argentina se empezó a pagar hace alrededor de 10 años y ha continuado apagándose por sectores como si fueran celdas, de tal manera que la economía funciona ahora como en un régimen de apenas subsistencia. Ahora, verdaderamente, fíjese este caso. Cuando fue el conflicto por la resolución 125, que en realidad a mi juicio fue una rebelión tributaria, que no fue conceptualizada de esta manera en la sociedad argentina, y muchos de los sectores del campo, bueno, por supuesto que en ese momento fue un gran conflicto político, lo que había perdido de vista en ese momento la dirigencia argentina es que verdaderamente no se le puede sacar cualquier plata que uno quiera del bolsillo a las personas que, digamos, que realmente trabajan, que producen y que ganan el dinero. La pregunta es cuál es esa barrera a partir de la cual nosotros, cuando la traspasamos, estamos en realidad hundiendo a la economía. Yo quisiera mencionar muy rápido el caso del nacimiento de lo que fue Estados Unidos, Argentina, Canadá, todos los países que formamos parte de América, que en su momento fuimos una gran promesa. Nacimos en realidad de una fuerte corriente migratoria europea, que eran ciudadanos europeos que huían de Europa, Lali. ¿Por qué huían de Europa? Huían de Europa ahogados por el peso de los impuestos y de las regulaciones del Estado. Esto ustedes lo ven cuando ven la historia de cómo fue la Revolución Francesa, es decir, había algunos grupos, como era el sector, por supuesto, de la realeza, el clero, que no pagaba, pero que en definitiva todo el pueblo, trabajador y muchas veces empobrecido, tenía que pagar a través de los impuestos toda esa magnificencia de los grandes castillos que visitamos nosotros hoy. Y de alguna manera, digamos, los países europeos fueron a lo largo después de un desarrollo, por eso son el viejo mundo, de muchos siglos, fueron llegando a un punto en el cual le impusieron tantos impuestos a las personas que las personas empezaron a sentir ahogadas y prefirieron correr el riesgo de tomar una travesía oceánica, de ahogarse en el mar, donde no había satélites. Claro, podías morir en el camino si no te asaltaban los piratas. Cuando llegaban a América tenían los pieles rojas o los indios que les cortaban la cabellera, los asesinaban. Todo eso para poderse sacar de encima el peso del Estado, de los impuestos y de las regulaciones. Entonces, comprendamos nosotros que las personas desarrollan una relación pasional con su trabajo y con sus actividades. El caso más paradigmático que le ayudó a la Francia a resistir a la ocupación nazi fue la de los agricultores franceses, que tenían una relación tan visceral con su propia tierra, que trabajaban, que arriesgaron su vida para resistirse a los nazis. Lo mismo pasó con los japoneses, y nosotros en realidad, todas estas son historias viejas, pero las tenemos que referenciar hoy con nuestros carpinteros, con nuestros panaderos, con la gente que trabaja en oficios, claro, que hacemos la vida imposible. Y vayamos a qué es lo que puede ser razonable. Lali, en Reino Unido, en Inglaterra, la presión impositiva, yendo a números para la audiencia, es 37%. La informalidad en Reino Unido es muy baja, 4%, con lo cual el que está en el sector formal de Inglaterra soporta una presión impositiva del orden de los 38 puntos. Eso en Inglaterra, que es un país viejo, pesado, que soporta un gran ejército, que tiene gastos, bla, bla, que es un país europeo caro, digamos. En Argentina, que tenemos una presión impositiva del orden de 33 puntos, pero con una evasión no menor a 40, 42 puntos, nosotros fácilmente llegamos a un cálculo donde aquel que está en el sector formal y paga todos sus impuestos, no tiene una presión impositiva menor que 50 puntos. Quiere decir que un inglés paga 38 y un argentino paga 50. Entonces, evidentemente, en la Argentina, digamos, todo esto se deslizó, y la falla en poder legislar el régimen de coparticipación no es más que un elemento sintomático más de que nosotros necesitamos, Lali, poner orden en el Estado argentino y en la fiscalidad del Estado argentino en todos los niveles. Si queremos mirar el tema del federalismo, nosotros obviamente estamos muy orgullosos de ser un país federal,
pero nosotros tenemos que entender de que el costo del sistema federal tampoco puede ser tan alto. Claro. Por ejemplo, el gobernador de la Sota ganó la elección, Lali, cuando el gobernador de la Sota reconquista Córdoba para el peronismo, derrotando a Mestre en una elección en los años 90. La promesa de la Sota fue bajar el 30% todos los impuestos, cosa que cumplió inmediatamente. Su primera medida fue rebajar el 30% de los impuestos, pero la otra medida era limitar el gasto político. Por ejemplo, él inmediatamente también hizo una reforma, Lali, que consistió en eliminar Cámara de Diputados y Senadores, generó una sola Cámara que se llamó la unicameral, donde además redujo el número de legisladores y el gasto político bajó sustancialmente. Hoy, solo para pasarles un dato, hace 2 años o 3 años, ya pasó de nuevo el límite de que si bien es unicameral, le han ido habilitando cada vez más asesores, y más gasto, y ya superaron el nivel de gasto político que tenía cuando de la Sota ganó la primera vez. Esto quiere decir que el sistema federal también está desmadrado. Si nosotros vemos, Lali, hoy, ustedes saben que la tecnología y la evolución de las finanzas públicas permiten que los gobiernos locales sean los que soportan la mayor parte de las necesidades de los ciudadanos. Ahora, eso implica, la lógica mundial es que los municipios, en un país como nosotros, por ejemplo, el caso de Alemania, hace 40 años los municipios gastaban el 4% del PBI, que es lo que gastan hoy en Argentina los municipios, 4,5%, y hoy en día están en 8,5%, que es lo que realmente refleja la ley, lo que los municipios gastan hoy para resolver, porque hoy la basura y un montón de servicios urbanos son cada vez más caros por las regulaciones ambientales y están en manos de los municipios. Ahora, las provincias son entidades que, digamos, con el paso del tiempo en realidad dan lugar también a que las regiones que resuelven más problemas que quedan fuera del alcance de las provincias también empiezan a aparecer. Y el Estado argentino, Lali, es como que se ha quedado en el tiempo y no ha generado nuevas respuestas que estén a la altura de los desafíos que tenemos hoy. Y respecto al tema de la marginalidad, la pobreza y la exclusión, como peronista, yo creo que sí puede haber peronistas que tenemos distintas formas de ver cómo podemos enfrentar el tema, pero indudablemente que a todos los peronistas nos molesta tener esa situación. Los peronistas solamente entendemos producción y trabajo, es lo único que nosotros tenemos como prioridad. Pero lo que sí queda claro es que la guerra contra la pobreza y la marginalidad, sostenida a 20 años con un costo de 12 o 14% del PBI para un país como Argentina, solamente nos puede conducir a una catástrofe, que es lo que está pasando ahora, y en el medio de todo eso a un desmadre del Estado argentino, donde la ausencia de la ley de coparticipación, la ALI, es solamente un síntoma más de la pérdida total y absoluta de rumbo que me parece que tenemos en la materia. Y Santiago, te hago una consulta. En este marco, sin ley de coparticipación y etcétera, vos en algún momento planteaste y señalaste recién también como al pasar lo que considerás que debería ser el plan de regionalización. A mí me gustaría por ahí que con un lenguaje llano, para que todos podamos entender de qué se trata o cuál sería la propuesta, nos lo cuentes. Gracias, Lali. Creo que esas son las cuestiones importantes, aunque a veces no son las más urgentes, por desgracia. Pero el tema se basa simplemente en dejar que las cosas fluyan, Lali. Porque muchas veces, si no, cuando empezamos los análisis técnicos, lo hacemos tan difícil que estamos haciendo que los que nos escuchan y la gente en general pierda la noción de lo que estamos hablando. No, yo quisiera decir que lo que nosotros necesitamos es recuperar un Estado que permita que las cosas fluyan. Y quiero retrotraerme a lo que fue esta región del mundo cuando llegaron los españoles, digamos. Cuando llegan los españoles, en realidad los españoles, ¿cómo organizan esta región, Lali? Le dicen, por ejemplo, bueno, vemos que lo primero que hicieron fue ver lo que había. Bueno, organizamos, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una capitanía general del centro. La Capitanía General del Centro era lo que lo podríamos imaginar la región centro. ¿Por qué los españoles lo hicieron así? Porque ellos lo que veían era que así funcionaban las cosas. Entonces, Córdoba funcionaba junto con Santa Fe, junto con Mendoza, junto con San Juan, junto con San Luis, junto con Catamarca, junto con La Rioja, junto con Santiago del Estero. Uy, mirá, estos tienen
sus corrientes comerciales, por supuesto que era un mundo del subdesarrollo, pero quiero decir que los primeros elementos de desarrollo que había en la región se acumularon de esa manera. Después había otra al norte, me parece que era con sede en San Martín de Tucumán, San Miguel de Tucumán, perdón, que también, digamos, podemos decir, aglutinaba la actividad económica, y que no es solo económica, el área era económica y cultural, claro, ¿no es cierto? Entonces, después se creó el Camino Real con la corriente de comercio con el Virreinato de Lima, y todo eso, digamos, en Córdoba se armó, por supuesto tuvo el enclave jesuita, había mucho comercio de mulas con Mendoza, y empezó a haber un desarrollo sociocultural en el lugar. De repente, por supuesto, a medida que nosotros pasamos los años, empezaron a generarse lo que serían las provincias. Fíjate, Lali, que en 1853, cuando aparecen las Provincias Unidas, ¿no? La Confederación, no, esa era la Confederación, hasta que después en 1862 se incorpora a Buenos Aires, después de Pavón y Caseros, y tenemos la Argentina, pero eran 14 provincias. ¿Qué pasó entre medio que ahora somos 20 y pico? Lo que ocurre es que nosotros generamos divisiones políticas que en la realidad los flujos reales, culturales, de comercio, migratorios y de negocios y de producción, la verdad que no existen las divisiones políticas en los flujos reales. Yo he estado en reuniones con productores de limones, que no me voy a olvidar nunca, y de arándanos en Tucumán, y cuando les hablé de, digamos, facilidades que teníamos preparadas, dispuestas para ofrecerles a ellos, nos dijeron, mirá, está muy bien, pero a nosotros nos sirve siempre que nosotros somos un valle acá, un valle junto con el este de la provincia de Salta, con el sur de la provincia de Jujuy, y entonces nosotros necesitamos, me contaban Lali, nosotros necesitamos, si vos vas a dar soluciones y querés que funcionen, me dijeron, necesitamos que sea para toda esta región, que somos 3 provincias. Entonces recuperemos el concepto original. Las provincias son divisiones políticas que hubo que hacer para poder administrar el territorio, pero que muchas veces van contra natura del funcionamiento real de las cosas. Y nosotros, a través de las regiones, lo que podemos hacer es recuperar otra vez. ¿Y qué pasó en Alemania, por ejemplo? Alemania hizo todo el recorrido. Lo tomo Alemania, ¿por qué? Porque Alemania, como es un país que es líder en sistema productivo y es un país que tiene muy bien a sus trabajadores, yo como peronista me siento muy reflejado en ese país, porque es un país que da producción y da trabajo. Entonces, ¿ellos qué hicieron? El servicio, el Estado, digamos, el Estado tiene un entendimiento del entorno en el que se encuentra, y el Estado facilita las cosas. Entonces, a lo largo de los años, ustedes van a ver que, como si fuera una consola de audio de estas de los mezcladores o de video, que tienen muchas perillitas y uno puede ir subiendo y bajando cada una de ellas, ustedes van a ver qué pasó en Alemania. En Alemania pasó que los municipios fueron creciendo en gasto y en recursos, porque realmente los municipios modernos hoy manejan muchísimas cosas. Bueno, segundo, por ejemplo, hace 100 años el alumbrado público, todo eso no era una cuestión tan intensa como ahora, que las ciudades tienen mucho consumo de tecnología. Bueno, las provincias alemanas, que se llaman estados allá, fueron reduciendo su participación, y de repente en los últimos 40 o 50 años nacieron las regiones. Entonces, Lali, te encontrás con que las regiones tienen un presupuesto más grande que el de las provincias, y además los municipios tienen más grande que las provincias. ¿Por qué? Porque lo que hace el Estado es adecuarse a la realidad de su sistema productivo y de su gente. En alguna medida nosotros cuando nosotros hemos ido generando cada vez más divisiones políticas, hemos ido generando más estamentos del Estado, aún alguien como, en mi caso, por supuesto, sabemos que peronistas hay de muchos tipos, pero todos los peronistas queremos producción y trabajo, y digo, la única verdad es la realidad. Hoy la Argentina, con el Estado que tiene, está ahogando la producción y está bloqueando la generación de trabajo, y se ha metido en una guerra inconducente de largo plazo con un fenómeno y a un costo, con un fenómeno como es el de la pobreza y la marginalidad, buscando solamente disimular los efectos sin atacar las causas, y además incurriendo en un costo que no podría soportar, para que en el costo que la Argentina se ha metido. Yo solamente, Lali, quisiera, digamos, transmitirte esto. Cuando llegó el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, y Alemania es derrotada en la Primera Guerra Mundial,
las potencias vencedoras le imponen reparaciones de guerra a Alemania, que de hecho fue tan desafortunado este proceso que en qué desembocó después en la aparición del nazismo y en la llegada de Hitler y en la Segunda Guerra Mundial y en los genocidios que ocurrieron, para que veamos qué tan grave que fue esto. Alerta. Ahora, el costo de la reparación de guerra que le impusieron a Alemania fue similar al costo que tiene Argentina de esta guerra inconducente que ha decidido darse y que por más de 3 o 4 años no podría haber sido sostenida, y nosotros cada año le damos otra vuelta y andamos buscando a ver quién la financie. Bueno, la respuesta es no la va a financiar nadie. Porque esta es una guerra inconducible que está perdida antes de comenzar. Santiago, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, muy enriquecedoras tus reflexiones. Santiago Montoya pasó por 40 minutos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.